Bueno, un gusto volverlos a acompañar en estos webinars y en estos eventos que me encantan porque es compartir conocimiento. Yo rápidamente les cuento que pues tengo una labor docente y de conferencista de más de 25 años y siempre me ha gustado compartir conocimiento y enriquecer el intelecto, no solo el mío, sino el de los asistentes. Creo que es una función muy bonita y es algo que me llena de mucho orgullo y de mucha vida poder compartir algunas cositas que aprende uno poco a poco con su experiencia. Y más en este tema que está tan candente. Fíjense que yo cuando empecé mi carrera profesional, tuve un acercamiento con un libro que se llamaba eData, que era como data electrónica, un libro viejo, viejo, de finales de los 90 y hablaba sobre todo lo que era la inteligencia de los datos, empezaba a contar un poco sobre los procesos de relacionamiento, de CRM, de, bueno, y lo que sería el futuro. Claro, en ese entonces no se recogían tantos datos, ¿no? Teníamos, era simplemente datos transaccionales, qué compraba una persona, dónde compraba, cuándo compraba, que más o menos reposaban en los sistemas, o en los ERPs, o en los sistemas de facturación de las compañías, pero no existía todo ese mundo de datos que vamos a ver ahorita y que yo los pudiera mezclar, ¿sí? Que yo pudiera unir datos demográficos, datos psicográficos, datos transaccionales y empezar a generar estrategias comerciales o estrategias de relacionamiento o de servicio al cliente. Entonces yo en ese entonces me leí ese librito y empecé a trabajar en ese tema, pero todo el mundo me decía, usted está hablando en chino, porque eso, eso pues no es tan viable con los sistemas que tienen las compañías, algunos unos sistemas incipientes de facturación y de recoger datos, algunos ni siquiera tienen sus bases de datos estructuradas, o algunos simplemente las tienen en Excel o en el mejor de los casos están en las agendas de los comerciales, ahí están los datos de los clientes. Entonces, pues me veían como bicho raro. Y fíjense que la evolución nos ha llevado a entender que en este momento la data es importantísima para cualquier toma de decisiones dentro de la organización, para cualquier cosa que yo vaya a hacer. Miren, yo hoy día, además de la labor de conferencista y de docente, soy el gerente de e-commerce de Seguros Mundial. Nosotros trabajamos toda la venta de seguros a través de Internet, bueno, de los que se pueden vender a través de Internet y que requiere y que se puede facilitar la expedición de las pólizas. Y ustedes no se imaginan lo apasionante que es estar permanentemente monitoreando la publicidad cuando las personas están buscando comprar el SOAT, cuando la persona está buscando una póliza de responsabilidad civil, qué está haciendo la competencia, sale una promoción por Facebook, sale una promoción por Google, nosotros respondemos, se sube el costo por clic de la publicidad, pero lo más valioso es que cualquier persona que está entrando a alguno de los portales, esa es data que nos está quedando a nosotros, que estamos recogiendo a través de Google o a través de Facebook o a través de las plataformas y que nos permite encontrar audiencias similares para generar estrategias. Entonces, eh, eh, estoy en un trabajo en el que me siento completamente apasionado porque es poder aplicar todo ese mundo de la data en estrategias que se ven en el día a día. En que si yo le subo un poquito el costo por clic de la publicidad en Google, veo que se me generan más conversiones o más transacciones. O si la competencia aparece en el primer lugar y yo en el segundo, ¿cómo me afecta mis ventas eso de mi e-commerce? Entonces, bueno, lo que les vengo a compartir es un poquito, digamos, de esa estructura mental que debemos tener nosotros frente a los datos y frente a qué podemos hacer con ellos para que generemos las mejores estrategias. Ahora, uno siempre cuando le empiezan a hablar de esto dice, pero es que mi empresa, no, pues somos una empresa mediana o somos una empresa, pero no, eso, las bases de datos las tiene el área de tecnología y eso es una caja
negra o eso simplemente está en el sistema de facturación, en el área financiera o administrativa y nosotros no podemos meternos ahí. Yo simplemente pido que me exporten una base de clientes y me la mandan en Excel o en un archivo plano y se acabó. Nosotros no tenemos injerencia. Pero lo cierto es que, o en algunos casos, se presentan soluciones de software o de CRM o CDP, que son los Customer Data Platforms, o cualquiera de los que Carlos hace unos instantes nos mostró, y a las compañías les parece o muy costoso, o que implementarlo es muy difícil, o que, pero no, la realidad es que la utilidad y lo que usted puede realmente conseguir con este tipo de software o con estas soluciones, particularmente las de Ciesa y las alianzas que tiene Ciesa con otras eh, empresas para poderles ofrecer a usted, pues eso es lo que realmente debemos, ese es el camino que debemos seguir. Mire, una empresa que no tenga en su cabeza la inteligencia de los clientes y la inteligencia de los datos y que aprenda a manejar su Big Data, pues está mandado a recoger. Porque hoy en día, una de las primeras cosas que les quiero dejar es que la toma de decisiones se hace basada en la evidencia de los datos. Hoy día ya podemos decir es la evidencia de los datos, no es la idea del comercial o la estrategia que piensa el, el dueño de la compañía que dice, no, yo llevo 20 años, 30 años vendiendo, a mí nadie me va a enseñar a vender. No, ¿de acuerdo? Hay algunas organizaciones que tienen ese tipo de mentalidades en las que pues los dueños han hecho una empresa próspera y pues dicen que ellos no necesitan que les enseñen a manejar sus clientes y que les enseñen a manejar los datos de sus clientes y cómo se debe vender. Entonces, lo cierto es que las compañías que están de avanzada y más nos hemos dado cuenta después de esta etapa que uno podría decir que es post pandemia, ya pues estamos retomando todo, se cambiaron muchas cosas y lo cierto es que los datos se volvieron más importantes y más interesantes. Miren el crecimiento exponencial. Carlos seguramente en algún momento nos dirá más adelante cuál ha sido el crecimiento que ven en los clientes que utilizan la solución de e-commerce de Ciesa, pero la verdad es que eso ha sido exponencial. Hoy día el que no esté preparado para vender por Internet, pues está mandado a recoger. ¿Y cuál es la mejor forma de vender por Internet? Pues utilizando los datos, utilizando estrategias basadas en el análisis de los datos. Bien, entonces voy a avanzar. Listo. Aquí estamos viendo una primera diapositiva que les quiero contar una historia muy chévere allí. Es el propósito que nosotros tenemos como organización y el propósito de entender los datos, de entender la utilidad, pues debe ser mancomunado. Debemos estar alineados como organización. No podemos, efectivamente, no podemos dejar esto en manos de solo el área de mercadeo o el presidente de la organización que fue que se le ocurrió, oiga, ¿por qué no actualizamos las bases de datos? ¿Por qué no hacemos algo? O un ejercicio del área comercial donde el comercial dice, oiga, no, pero yo sí quiero tener unos dashboards, unos tableros de control, utilizando, por ejemplo, Tableau, que si esa lo tiene, que es la alianza que tiene, para poder visualizar los datos, así como los cronómetros o los relojes que aparecen en los carros o en los aviones, para poder saber si estamos llegando a la meta o no estamos llegando a la meta. Pero a veces las iniciativas se quedan ahí. ¿Por qué? Porque es una persona el que tiene la inquietud y esa persona o no comparte con toda la organización o no socializa de manera adecuada y lo que sucede es que se queda como una iniciativa o solamente lo utiliza una o dos personas en la organización y el resto no lo comparte. Entonces, esta historia se llama La fábula de los chipchas y sus tacatacas y dice así, era una competencia de remo entre Japón y Colombia y los remeros japoneses desde el comienzo se adelantaron y llegaron a la meta una hora antes que el equipo colombiano. De regreso en Colombia, pues el comité ejecutivo del equipo colombiano pues se reunió para analizar las causas de ese resultado y a ver qué había pasado. Y las conclusiones fueron, primero, en el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros. Segundo, en el equipo colombiano había un remero y 10 jefes de equipo.
Entonces la decisión pasó a la esfera de planeación estratégica, en donde se haría un cambio que modificaría la estructura del equipo y pues generaría obviamente unos resultados muy positivos en la siguiente competencia. Lo cierto es que un año más tarde, después de la reestructuración del equipo, volvieron a participar, arrancó la competencia y esta vez el equipo colombiano llegó 2 horas más tarde que el equipo japonés. Y nuevamente se reúne el comité y dice, venga, ¿qué fue lo que pasó? Miremos a ver qué es lo que está sucediendo con nuestro equipo. Y las conclusiones fueron, primero, en el equipo japonés había un jefe de equipo y los 10 remeros. Segundo, en el equipo colombiano, luego de los cambios introducidos por el Departamento de Planeación Estratégica, pues la composición era diferente y la composición era un jefe de equipo, 2 asistentes del jefe de equipo, 7 jefes de sección y un solo remero. Claro, la conclusión del comité fue unánime y lapidaria. El remero es un incompetente. Un año más tarde se le presentó una nueva oportunidad al equipo colombiano y esta vez entonces le dieron al área de nuevas tecnologías y negocios la reestructuración. Dijeron, no, usted vaya, ustedes que son los que analizan los datos y las cosas, ustedes vayan por favor y reestructuren el equipo. Ustedes que son de nuevos negocios, de tecnología, de productividad, y este equipo pues reestructuró el equipo de nuevas tecnologías reestructuró al equipo colombiano y se presentaron el año siguiente. ¿Y qué pasó? Pues fue desconcertante. Esta vez el equipo colombiano llegó 3 horas más tarde que el equipo japonés. Y el nuevo análisis del comité arrojó los siguientes resultados. Para desconcertar, el equipo japonés optó por su alineación tradicional desde los últimos 3 años, que es un jefe de equipo y 10 remeros. El equipo colombiano, ojo, luego de la reestructuración del equipo de nuevas tecnologías y negocios, utilizó una novedosa formación vanguardista, compuesta por un jefe de equipo, 2 auditores de calidad total, un asesor de empowerment, un supervisor de downsizing, un analista de procedimientos, un tecnólogo, un controlador, un jefe de sección, un apuntador de tiempos y un solo remero. Luego de varios días de agotadoras reuniones y profundo análisis, el comité decide castigar al remero, quitándole todos los bonos e incentivos por el fracaso alcanzado. Y en la reunión de cierre, los analistas y el consejo directivo y los dueños del equipo dicen lo siguiente: recurriremos a la contratación de un nuevo remero, pero a través de un contrato de outsourcing, con el objeto de no tener que lidiar con el sindicato y no estar atado a convenios laborales que sin duda degradan la eficiencia y productividad de los recursos. Bien, entonces, como en todas las historias, siempre hay unas enseñanzas. En este caso, una de las enseñanzas que puede parecer jovial y coloquial dice, no hay justicia en los Juegos Olímpicos, ni en las competencias de remo. Bueno, alguien podría decir que no hay justicia. Otro diría, existen japoneses con mucha suerte, y también existen japoneses con mucha suerte. Tercero, el equipo colombiano no pasa por un buen momento, así como nos sucedió con nuestra selección Colombia, y entonces pues perdimos y no fuimos al Mundial. Aquí también en esta competencia, ¿no? Y otra conclusión, el remero era reactivo en lugar de ser proactivo, era flojo y no se pegó a la misión, visión, objetivos, estrategias y tácticas del sistema y por si fuera poco no supo trabajar en equipo. Esas son las conclusiones que uno podría tener, pero las verdaderas conclusiones están en que miren cómo nosotros articulamos un equipo que tenía supervisor de precios, que tenía analizador de tiempos, tenía una cantidad de personas que generaban una cantidad de información, ¿cierto? Sobre el equipo, pero no se hizo el cambio que tenía que hacerse en la estrategia, digamos en este caso comercial. En este caso, con toda esa data, no se pensó en que debían era tener a 10 remeros o tener un equipo que tuviera más personas que remaran. Entonces, ¿qué pasa con toda esa data? ¿Qué pasó con todos esos apuntadores de tiempo, rendimiento? ¿Qué pasó con todo eso en el equipo? Pues que no se supo aprovechar, ¿sí? No se supo aprovechar en la organización. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. Si nosotros tenemos una gran cantidad de datos, si el área comercial genera unos datos, el área de servicio al cliente genera unos datos, el sistema de facturación genera unos datos, la página de internet y las redes sociales generan otros datos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos esos datos? Bien. Entonces, primero entendamos un poco el panorama
digamos, digital y de todo lo que son las ideas y los datos y demás. Pues aquí es claro que nosotros tenemos un déjenme un segundito que se me metió aquí en la pantalla una cosa. Ya, listo. Nosotros tenemos claramente un, una evolución, ¿cierto? Que se ve en estas grandes ideas, ¿no? Y la evolución está desde que en el 79 Thomas Edison crea la lámpara incandescente, que es el bombillo, ¿sí? Pero la realidad es que 2 años después, fíjense la velocidad, sale la primer central de luz y energía del mundo. Entonces todo el mundo se acuerda del bombillo, pero no se acuerdan de que 2 años después sale la primera central de luz y energía del mundo. ¿Sí? Y miren que solo se tardaron 2 años en generar esa evolución. Lo mismo, nosotros conocemos la televisión desde 1884, ¿cierto? Un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia. Y miren lo que ha sucedido, claro, en mucho más tiempo, ¿sí? En mucho más tiempo, cuando ya tenemos, como por ejemplo este caso, estamos transmitiendo información a través de un cable a cualquier parte del mundo por tecnología como Internet, ¿cierto? Donde tenemos la posibilidad de transmitir a cualquier parte, en cualquier lugar y sin necesidad de tener esos dispositivos y esas cámaras gigantes. Pero son ideas que han revolucionado el mundo. Lo mismo Internet en el 69, cómo hace cómo hace un cambio en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero hoy día muchas personas, si tienen caído su plan de datos o se les cae internet, eso prácticamente es la debacle. Eso es terrible, o sea, que uno no pueda estar conectado a internet en algún momento, eso le genera un estrés increíble a las personas. Y fíjense que del 2001 al 2019 hemos tenido una evolución gigante, aprovechado la tecnología de internet, donde han salido nuevas plataformas digitales, servicios de streaming, más información a través de los motores de búsqueda, las redes sociales. En general, hemos tenido una evolución acelerada desde la revolución industrial hasta acá. ¿Por qué la humanidad que tiene tantos miles de años no evoluciona tanto? Pues porque efectivamente desde la energía eléctrica y todo lo que fue la revolución industrial a finales de 1800, pues obviamente nos generó estos aumentos. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿esto qué tiene que ver? Pues que las ideas van evolucionando cada vez más rápido y de la misma manera la forma en que nosotros nos enfrentamos a nuestro consumidor, a nuestro cliente, y la forma en que nos relacionamos y la forma en que utilizamos los datos para relacionarnos con nuestros clientes, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta de la velocidad con la que suceden las cosas. Y pasan cosas como esto que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo en este momento? Estamos viendo, espérense, yo cierro aquí esto porque tengo muchas ventanitas abiertas ya. Eh, ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Cómo compañías, por ejemplo, como Lego o como Zara, utilizan la información y el relacionamiento con los clientes para crear ideas o para co-crear productos. Miren, en el caso de Lego, lo que hacen es que tiene una página que se llama Lego Ideas, donde yo puedo entrar y yo puedo participar en un concurso en el que yo le pongo una idea a Lego. Si esa idea obtiene una votación importante e interesante, entonces ellos desarrollan la idea y pues desarrollar la idea significa sacar la producción y después de tenerla ya en producción, yo me gano el 1% de las ventas vitalicias hasta que el producto siga vendiéndose. Entonces, fíjense cómo yo le doy participación a los clientes para que me ayuden a crear productos. Eso es un fenómeno que estamos viendo en este momento y que parte obviamente del análisis de la información, ¿cierto? ¿Cómo consigo yo personas que me ayuden a co-crear? ¿Cómo proceso esa información? ¿Cómo saco ideas de allí? Y esas ideas las pongo a consideración de del mismo consumidor, de la misma audiencia, de mis mismos compradores, para que esa idea ganadora pues tenga éxito en el mercado. Entonces, fíjense cómo utilizo yo ahí la información. O cómo lo hace Sara, que es el otro ejemplo que vemos ahí, en donde en tiempo real van creando diseños y van adecuando tanto su e-commerce como sus tiendas físicas de acuerdo al consumo que se está viendo. Entonces,
Si yo veo que se están vendiendo más blusas blancas o se están vendiendo más pantalones negros, inmediatamente esa información se traslada desde los puntos de facturación, desde el sistema POS, que va a nuestros dashboards y nos dicen, mire, hay un incremento en ventas de este producto. Entonces, ¿qué hacen? El e-commerce inmediatamente, ¡pum!, adapta toda la primera página para dar destacados. Y lo mismo, si se está vendiendo más a través del e-commerce determinados productos, se da retroalimentación a las tiendas para que cambien la exhibición. Entonces, esto es responder en tiempo real, ¿m?, a las necesidades de nuestros clientes, pero solo es posible si nosotros analizamos esa gran cantidad de datos, ¿cierto? Si no, sería prácticamente imposible hacerlo. Y ustedes han visto, pues, ¿de dónde parten estas grandes ideas que todos las hemos escuchado? En algún momento todos nos han contado la historia de Netflix, que Blockbuster no le creyó, que Uber, que quiso revolucionar el tema del transporte en el mundo, de Airbnb, el tema de alojamiento, de las patinetas, de Rappi, Pickup, Caracol Play, todo lo que es televisión en streaming. Y la realidad es que estas plataformas tienen éxito porque debajo de eso hay una inteligencia de la data que es la que le permite a ellos operar, ¿sí? Saben, y ustedes tienen conocimiento, Netflix sabe específicamente y pone hasta le aparece un porcentaje de coincidencia entre el gusto que uno tiene, ¿sí?, y la película o la serie que usted va a intentar ver, ¿cierto? Le dice, no, tiene un 70% de coincidencia. Usted ya con eso lo duda, usted toma decisiones, usted dice, no, pero a mí me gustan las películas de terror y esta vaina tiene una coincidencia del 70%, de pronto no es tan buena para mí. Yo no sé ustedes, pero yo sí tomo decisiones basadas en eso. Yo digo, si tiene coincidencias por encima del 90, puede que me guste. ¿Y eso en dónde está? ¿Eso por qué? ¿O de dónde está basado eso? ¿O cómo hace Netflix para que uno pueda llegar a tomar decisiones basadas en eso? Pues claro, en los algoritmos que empiezan a revisar todas las series que tú revisas, todas las películas que tú ves, a lo que le das like, bueno, todo, absolutamente todo lo que tú haces, y empieza a mirar cosas similares, o audiencias similares, o públicos similares, o películas similares. Y así es como te saca una conclusión para que tú tomes una decisión. Oiga, esta película puede, o le da recomendaciones, esto podría gustarte. Lo mismo hace Google, lo mismo hace Facebook, te muestran las cosas que usualmente tú ves. Si ustedes tienen una cuenta de Instagram y ustedes hacen un par de búsquedas y siguen un par de perfiles, cuando ponen buscar, ¿no se dan cuenta que les muestra cosas similares a las que ustedes siempre están viendo? Claro, porque se está analizando toda esa información, todo ese comportamiento y los intereses que yo tengo para entregarte un resultado. Bien, ¿en dónde nosotros podemos encontrar el primer repositorio, la primera fuente de datos que nos ayude a entender todo esto? Pues bueno, lo primero es que lo que es el arte, la cultura, la gastronomía, el entretenimiento en general, la diversión o el divertimento, genera una gran cantidad de información que es información que nos sirve a nosotros para entender o tener intereses en determinados temas y comportamientos. El cine, la televisión, la música, el teatro, los conciertos, las exposiciones, la pintura, la escultura, todas las expresiones artísticas que yo consulto a través de las redes sociales o a través de Google o cuando estoy buscando un ticket para un concierto o para ir a una película en Cine Colombia o en cualquiera de los cinemas, toda esa información está generándose para que cuando yo vaya a construir una campaña de publicidad, ¿sí?, tanto Google y todo el ecosistema de Google como el ecosistema de Facebook, que se llama Meta, me permite a mí decir, estas personas tienen intereses en la comida, en el cine, en el arte, y entonces me facilitan la vida a mí. Por eso es que se recoge esa información de primera mano. Lo mismo de la cultura, del viaje, la tradición, los museos, la literatura, todo lo que tú puedas leer en gastronomía, los mismos restaurantes, ferias, si te gusta cocinar con amigos o en familia, si eres que consulta recetas por YouTube, porque yo creo que hoy día el mejor chef del mundo es cualquiera de nosotros, pero a través de YouTube, porque te enseñan el paso a paso de cómo debes hacer las cosas. Y lo mismo, todo lo que son las redes sociales, las redes, las comunidades, los videojuegos.
todo ese tema genera también información valiosísima para que nosotros podamos procesar. Y fíjense que esto no es mentira. Nosotros tenemos en un minuto al día en Colombia una gran cantidad de data que se genera a través de Facebook, con likes de YouTube, con horas de video, de Google, con búsquedas, de horas de streaming, de horas y suscriptores en Spotify, miren, todo. Y esto es un pedacito de lo que puede estar generándose en información. Ahora súmenle el sistema de facturación de su compañía, los puntos de venta de su compañía, las líneas de servicio al cliente, su propia página web, sus propios formularios de contacto. Súmele todo eso, súmele todo eso. ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros? Nosotros los colombianos gastamos mucho tiempo en redes sociales. Y hay características y hay horarios y hay momentos que nos permiten a nosotros conectar mejor con nuestras audiencias. No vamos a entrar en el detalle de cuáles son las mejores horas para hacer ciertas cosas o para publicar un post o para hacer publicidad, porque eso cada negocio lo va descubriendo en la medida en que analiza la información. Pero lo cierto es que son canales que a nosotros nos sirven y son canales que están generando gran cantidad de datos. Miren que hay compañías hoy día que dicen, ay, a nosotros no estamos vendiendo tanto por una sencilla razón, porque es que nosotros no tenemos un buen manejo de redes sociales. Nosotros necesitamos tener buen manejo de redes sociales para que esta compañía salga adelante. No, no, no. El tener o no tener las redes sociales no significa que a usted le vaya bien o le vaya mal, porque dependiendo de para qué las utilice usted, si las utiliza de servicio al cliente o para que le manden las PQRs, o si usted las utiliza es para divulgar información promocional y publicitaria, no importa para lo que lo utilice. Lo importante es qué pasa con los datos que se generan, cómo los aprovecha usted. Usted sabía que si alguien le da un like a un post, a algo que usted publicó en Facebook, de ahí en adelante usted puede sacar todo el tema estadístico de hasta dónde se pudo amplificar ese like y cuántas personas pudieron haber visto su mensaje. Ahora les cuento una cosa. Cuando usted tiene un software de CRM o tiene un CDP, un Customer Data Platform, y lo integra con las redes sociales, ¿cierto? Usted podría saber que una persona que es cliente suyo, que lo sigue a través de Facebook, le dio like en un post que usted hizo o en una publicación que usted hizo. O que esa persona lo contactó a usted por WhatsApp o lo contactó por el Messenger de Instagram o de Facebook y eso le queda a usted en el CRM. ¿Sí? Entonces, no solamente la data me sirve a mí para pensar, bueno, ¿y ahora cómo conecto más usuarios similares o qué tipo de promoción saco? No, es para hacer la trazabilidad y el seguimiento incluso de mi fuerza comercial y de la contactabilidad que tenemos con los clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo en un CRM yo llevo la información completa de cada cliente y qué ha sido o cuáles han sido los contactos y por qué canal o por qué medio lo ha hecho. Entonces, si yo le mandé un mail, ahí aparece que yo le envié un mail. Si él lo abre, aparece que lo abrió. Si yo publiqué un post en redes sociales y le dio like, ahí aparece que él le dio like. Si yo le mandé un mensaje de texto y lo abrió y le dio clic al link porque quería ver una promoción, también me aparece. Entonces, toda esa información que se está reposando o está llegando a nuestro software de CRM o a cualquier software que le permita a usted hacer análisis de información, ¿sí? Y tenerlo como repositorio, me permite a mí generar unas reglas y unas automatizaciones que al final me permiten, ¿cómo se llama? Responder de manera casi que inmediata. Miren, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero pueden hacer el ejercicio. Usted busca, por ejemplo, en Google planes postpago Movistar o el tema de la portabilidad de celulares y lo pone en Google, le aparece un anuncio que dice haga clic acá y no sé qué. Yo pensé que iba a llegar a una página de internet donde me iban a contar cómo son los planes, cómo es el proceso de portabilidad, cómo iba a ser todo el rollo. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Hice clic, inmediatamente me apareció una casilla con mi teléfono y me dice, ¿desea que un asesor lo llame? Y yo pues no me esperaba eso, pero me pareció una buena cosa. Y yo dije, bueno, voy a darle a ver si me llama alguien. O sea, le di enviar a ese formulario que me apareció en el celular rapidísimo y no pasaron 40 segundos. Miren, no pasaron 40 segundos y recibí una llamada de un asesor.
Me dice, ¿cómo le va? Acabamos de recibir su contacto, está interesado en el tema. Ya sabían desde qué publicidad había hecho yo clic, ya sabían cuál era mi interés, ¿sí? Que era hacer la portabilidad de mi número hacia otra compañía, hacia Movistar, perdón. Y el tipo me dijo, mire, no hay ningún problema. Si quiere podemos iniciarlo acá por llamada o le mando un link a su celular en el cual usted simplemente revisa la información y arrancamos el proceso. Miren, en 1 minuto y medio pude resolver el tema. En 1 minuto y medio. Y luego, para mayor descreste, entré al link que me mandó, ¿sí? Puse mis datos, puse mi teléfono y le di enviar. Inmediatamente dijeron, no se preocupe usted por absolutamente nada, nosotros hacemos todo el proceso con su anterior compañía de celulares. Y hasta este momento, les digo, no tuve que hacer absolutamente nada diferente de ir a recoger la SIM card a un punto, porque yo dije, mejor voy a un punto para hacer un par de preguntas, pero si no me lo hubieran mandado a la casa, se la pongo al celular y ya. Hice un trámite en 1 minuto. Pero ¿de dónde sale esa velocidad de respuesta? De la capacidad que yo tengo de procesar la información, de la velocidad con la que yo pueda reaccionar. Eso es súper descrestante y son cosas que están haciendo las compañías hoy día y que nosotros debemos estar debemos estar ¿cómo se llama? Pues en la jugada, prácticamente en la jugada. Nosotros debemos estar en la jugada para que no nos cojan fuera de base, porque si nosotros no reaccionamos con la velocidad que les estaba contando, hay otras compañías que sí reaccionan velozmente y que ya están pensando en cómo procesan la información para poder dar respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día tenemos un consumidor, como ustedes lo ven ahí, tenemos un consumidor que es un consumidor alfabeta digital, es un consumidor que sabe comprar, es un consumidor que sabe comprar por Internet, es un consumidor que sabe comparar por Internet, es un consumidor que utiliza todos los medios de pago, que tiene billeteras electrónicas, que tiene DaviPlata, Nequi, Mobi, que tiene Lulobank, que tiene Nubank. Es un consumidor que además sabe cómo buscar información, además sabe los valores nutricionales de los productos, sabe en dónde está más barato, sabe qué tipo de promociones. Es un consumidor que si ustedes se dan cuenta está muy bien dateado, ¿sí? Es increíble que a veces uno llegue a un punto de venta porque uno vio una promoción en internet y llega a un punto de venta físico de cualquier compañía y le pregunta al asesor, oye, mira, es que vengo por esta promoción pague dos, lleve tres, que apareció en internet. Y a veces los del punto de venta dicen, señor, regáleme un segundito porque no tengo conocimiento de esa promoción. Yo creo y estoy completamente seguro que a ustedes les ha pasado esto en algún momento, que es que la persona que los atiende no tiene ni idea de lo que hizo el departamento de mercadeo y el comercial. Porque además la información que nosotros tenemos no es de cara simplemente a hacer estrategias comerciales y con el cliente final, no. Es para nutrir a toda la empresa. Acuérdense lo de los chipchas de la competencia de remo de Japón y Colombia. Es que la información está para que la compartamos entre nosotros. Hoy día nosotros tenemos soluciones cloud donde toda la información puede estar, claro, con los niveles de acceso y los niveles de permiso y la confidencialidad y que hay ciertas áreas que no deben conocer esto y que hay información de las directivas que no conocen los vendedores y así sucesivamente. Pero la realidad es que tenemos las plataformas para compartir información. Y entonces, bueno, yo he llegado varias veces a buscar promociones que uno ve por internet, cosas que le llegan incluso al correo, y los vendedores no tienen ni idea, no tienen ni idea, no tienen ni idea porque no hay alguien dentro de la empresa que permita coger esa información después de estar procesada y poderla repartir a todas las áreas para que todo el mundo esté dateado. Una empresa de hoy día, una empresa que pueda decirse que está transformada, que es una empresa innovadora, es una empresa que sabe utilizar la información y que todos sus colaboradores tienen información. Están dateados de qué es lo que está pasando, tanto a nivel externo, con la competencia y demás, como a nivel interno.
Esa es la única forma en que usted puede empoderar a sus equipos de trabajo. Si usted no les da información, no hay nada que hacer. Bien. Tenemos también clientes que son multiplataforma. Miren, aquí no hay botones para hacer clic, esto es una pizarra. Nuestros clientes de hoy día pasan del celular al computador, a la pantalla, al Smart TV, compran, consumen información por cualquier lado, ¿sí? Y también es cierto, vaya, muéstrele usted a un niño de, no sé, un peladito de 2 o 3 años, eh, ¿qué es un tablero de esos verdes de tiza, los que nos tocaron esos tableros? Eso ya no existe, los tableros de tiza. ¿Por qué? Porque hemos avanzado y somos multipantalla, pasamos de una a otra, consumimos mucha información. Y nosotros debemos estar adaptados porque por todos los lados está llegando información, ¿sí? Nosotros si tenemos página web, la página web cuando se consulta a través de computadores de escritorio o laptops, genera una información muy diferente a la que, o digamos que guarda una diferencia con la información que se genera a través de los dispositivos móviles. Hay comportamientos diferentes. Y nosotros en nuestras organizaciones debemos saber qué es lo que pasa cuando consultan a través de móviles, cuando consultan a través de un computador de escritorio, cómo se consume la información y cuáles son, digamos en el caso de la compañía donde yo trabajo, cómo son la producción o las transacciones en uno y en otro canal, ¿cierto? Nosotros debemos tener en cuenta eso. Somos multipantalla y por esa razón hay data que llega de muchos lados. ¿Bien? Bien. Mi nombre era David, pero me parecía muy anticuado, por eso lo reduje y ahora me llamo DVD. Esto es otra realidad. Estamos frente a un consumidor que le gusta todo simplificado. ¿Y saben cuál es el éxito para poder simplificar las cosas, simplificar los procesos, simplificar los trámites, simplificar la atención, el relacionamiento? Pues tener buena data. Si usted tiene la data disponible, perdón, simplificar la vida y facilitarle la vida a sus usuarios. Y eso nos ha impulsado la transformación que han tenido las compañías en esta etapa de pandemia en estos últimos 2 años. Es un crecimiento que en otro escenario hubieran pasado 5, 6 o 7 años. ¿Sí? O sea, lo que vivimos en estos 2 años o lo que estamos viviendo desde 2 años para acá es una transformación acelerada de algo que tenía que suceder en 6, 7, 8 años. Pero también, ¿quiénes son los que están generando mayores réditos o se han beneficiado más de todo esto? Pues aquellas compañías que saben reaccionar rápidamente y que pueden darle velocidad a sus negocios y cómo responderle al cliente. Tenemos una penetración del 70% de Internet en Colombia, el 45% de nuestros usuarios a nivel general navega a través de los dispositivos móviles. Yo creería que esta cifra a final de año, de este año, va a ser mucho mayor. Pensaría yo que los dispositivos móviles se van a llevar la mayor cantidad del porcentaje de navegación. Todo porque yo no sé si ustedes, pero yo estoy seguro que más de uno está conectado a este seminario, a este webinar, a través del celular. Y muchos de nosotros, porque lo hacemos, podemos estar en un centro comercial o podemos ir en el carro y estamos conectados a una reunión. ¿Desde dónde? Desde el celular. Pero los celulares se han convertido en una de las plataformas más importantes. Y aquí les quiero yo decir algo que es interesante y es que nosotros muchas veces no nos preocupamos por cómo se ven nuestras páginas en los dispositivos móviles, cuando hoy día la audiencia está creciente y la gente sí compra a través de los celulares y la gente sí hace transacciones con los celulares, porque hace 5 años o 4 años la gente decía, no, yo no compro por el celular porque eso no, yo no me siento seguro, yo prefiero comprar por un computador de escritorio, pero por el celular no. Eso ya cambió, esa tendencia ya cambió. Y toda esa data debemos aprender a recolectarla. Y fíjense, hay personas que revisan el celular hasta 18 veces en una hora. Esto es increíble, pero es un medio que está completamente adherido a nuestra vida y que hace parte de nuestra cotidianidad. 18 veces en un minuto significa que usted cada 2 minutos aproximadamente, entre 2 y 3 minutos, saca su celular del bolsillo, revisa, corre las aplicaciones para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo,
pero permanentemente usted está haciendo eso. Y más la gente entre más jóvenes, más adherida está a los dispositivos móviles. Casi que es una extensión, es una mano. O sea, si usted sale en la mañana sin el celular, eh, usted se devuelve. Y dice, ay, pues pucha, dejé el celular y me devuelvo. Si usted sale y se va para la oficina y deja el almuerzo en el portacomidas, si es de los que lleva almuerzo a la oficina, y va en la mitad, usted dice, ah, no, yo no me devuelvo, compro algo y en la noche me lo como, pero el celular, usted no deja el celular, usted va y lo busca a la hora que sea, en el momento que sea, donde lo haya dejado. Entonces, eso significa una gran oportunidad para nosotros de entender cómo consume la información nuestro usuario y cómo podemos también procesar esa información en beneficio de nosotros. El 90% de la gente busca información en Google. Los asistentes, Siri, el asistente de Google, Alexa, todos esos asistentes están recogiendo datos cada minuto, cada minuto. Si ustedes son de los que tienen casas inteligentes o apartamentos inteligentes donde ya controlan los bombillos o controlan las persianas de la luz o prenden y apagan el televisor con estos dispositivos que se conectan a la Wi-Fi y que usted le dice a Google que le prenda y le apague ciertas cosas en ciertos horarios, bueno, toda esa información se está recogiendo, que son sus hábitos de consumo, sus hábitos incluso de desplazamiento. Cada vez que usted abre Google Maps, cada vez que usted abre Waze, cada vez, todo eso es información. Y si tuviéramos el tiempo, porque sería buenísimo, yo les contaría cosas que se hacen que son campeonas, como por ejemplo saber que si usted cruza una base de datos, por ejemplo, de actualización de información del carro, del RUND, usted puede obviamente determinar cuándo se le vence el SOAT a una persona y también si usted se conecta a través de Waze o a través de Google Maps, puede saber esa persona por dónde se mueve habitualmente si la persona está compartiendo su localización y entonces usted podría terminar sacar una promoción para que la persona termine comprando o ya sea por la tienda electrónica el SOAT o que en el punto de venta más cercano usted le genere una promoción especial a esa persona si se acerca el día en que usted le vota la promoción. Entonces, podemos llegar a esos niveles de personalización de las ofertas porque toda la información que se está generando es una información que nos permite hacer inteligencia y nos permite, obviamente, reaccionar rápidamente. El 95% de las sesiones de navegación en Internet, una persona mira contenido en YouTube, entonces maravilloso porque también nos estamos dando cuenta qué tipo de contenidos consumen y de esa manera nosotros podemos generar estrategias también para lograr acercarnos a nuestros clientes con información valiosa para ellos. El consumo de video va en aumento, hay mayor recordación, más tiempo de atención, los mensajes son mejor elaborados. En la mensajería instantánea también tenemos una oportunidad gigante y es que hay simplicidad en el contacto y rapidez en la respuesta, hay facilidad de uso, alta conectividad, hay posibilidad de interacción. Entonces, nosotros podemos integrar, hoy día se han puesto de moda todos los chatbots y los chatbots no se imaginan la cantidad de información que generan, porque yo puedo tener ahí mi funnel, mi embudo de ventas y generar toda una serie de estrategias con ofertas, con respuestas y la persona se siente bien atendida. ¿Por qué? Bueno, hay algunos casos donde hay personas que prefieren hablar con alguien y no chatearle a un bot en WhatsApp, pero sí tenemos un gran porcentaje de personas que pueden ser autoatendidas. Entonces, fíjense que toda esa información que se genera a través de WhatsApp o a través de Telegram o a través de Messenger o a través de Line o cualquiera de esos servicios de mensajería instantánea, nos permiten a nosotros reaccionar en tiempo real y generar ofertas y cosas que el cliente al final termine comprándonos, ¿no? O termine solucionando, si tenía era más bien una inquietud o quería poner una petición, una queja, un reclamo. Las redes sociales también tienen mucha posibilidad de interacción, mayor tiempo de permanencia, entretenimiento, alta conectividad. ¿Yo por qué les cuento esto? Porque esas son fuentes de información y de datos que nosotros debemos tener en nuestro radar para que podamos procesarlas posteriormente y tomar decisiones basadas en esa información, en esa evidencia. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que tenemos nosotros hoy día? Nosotros tenemos datos demográficos. Eso es lo primero que yo quiero. Entonces, quiero parar un momentico acá a ver si hay alguna pregunta para ya entrar.
lo que hasta el momento hemos hablado es todo un panorama de toda la información, de lo que están haciendo las compañías, de lo que hace el consumidor, de qué podemos hacer, de cómo debemos cambiar nuestro chip y meternos en entender que hay una gran cantidad de datos y que debemos volvernos unas esponjas, ¿sí? Unas esponjas me refiero a que toda esa información debemos traerla. Y una vez la tenemos aquí, pues tenemos que aprender a procesarla. Pero saber que tenemos unas fuentes de información valiosísimas que hace parte de lo que se llama el Big Data. Esa es gran cantidad de información. Big Data no es otra cosa que grandes datos y son datos que llegan por todos los lados. Entonces, si yo voy a procesarlos y tengo Tableau y si esa me echa la mano, pues entonces tengo cómo construir ahí inteligencia y poder ver dashboards y poder ver una serie de tableros de control donde yo sé lo que está sucediendo. Y si a ese Tableau yo le pego datos que vienen del e-commerce o le pego datos que vienen de las redes sociales, de mis campañas de Google, de mis campañas en display y en banners, y le pego todo eso, ustedes no se imaginan, tienen oro, oro. Hoy día el que tiene la información tiene no solamente el poder, que eso viene desde hace mucho, sino que puede tomar decisiones, puede tomar buenas decisiones. Hemos hablado mucho de los datos, pero entonces entendamos que hay tipos de datos. Entonces vamos a clasificar los datos que tenemos hoy día y la disponibilidad que tenemos. Entonces lo primero son los datos demográficos, ¿cierto? Esos son los que normalmente nosotros conocemos en nuestras bases de datos. Nosotros conocemos el género, la edad, el nivel de escolaridad, el estado civil, la dirección o digamos, la localización geográfica, nacionalidad, los ingresos, la ocupación. Esa es información que normalmente está en nuestras bases de datos y es con la que nos hemos acostumbrado a hacer nuestras estrategias y nuestras segmentaciones y nuestras cosas, porque es lo que pues normalmente y comúnmente conocemos desde toda la vida. Esas son las bases de datos, ¿bien? Sin embargo, esos no son los únicos datos que nosotros podemos tener. Entonces, miremos qué otros datos hay. Nosotros tenemos también datos psicográficos. ¿Sí? Entonces tenemos demográficos por un lado, psicográficos, que son los intereses, las preferencias, las actividades que desarrollo, mis opiniones, mis hábitos y actitudes, mis percepciones, mis creencias y mis emociones. Entonces ustedes dicen, claro, a la vieja usanza, o sea, antes, para yo poder tener esa información psicográfica, me tocaba coger a cada cliente y hacerle una encuesta larguísima, ¿o no? Oiga, ¿cuáles son sus hobbies? ¿A usted qué le gusta hacer? ¿A usted qué le gusta leer? ¿A usted qué le gusta compartir? ¿A usted qué le gusta? ¿Cierto? En ese orden de ideas, sería dispendioso y costosísimo poder traer toda esa información, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hoy día, cuando ustedes entran a Google y van a configurar una campaña, por ejemplo, para que salga, no sé, en YouTube, para que salga en Gmail, para que salga en diferentes portales y en diferentes plataformas, entonces eh, les aparece una casilla que se llama audiencia. Y la audiencia tiene unas pestañitas donde te dice cuáles son los intereses, ¿cierto? ¿Cuáles son los intereses de la audiencia? Creo que ahora sí se prendió la cámara nuevamente. Los intereses de la audiencia, ¿cuáles han sido sus comportamientos? Si la persona ha comprado en los últimos 8 días, si la persona recién llegó de viaje, si a la gente le gusta los deportes al aire libre. O sea, miren, ahí son más o menos unas 15 categorías y cada una de esas categorías se puede disminuir, o sea, se puede abrir en muchas más, se puede desmenuzar, donde yo prácticamente puedo hacer el buyer persona, o sea, el perfil de mi comprador basado en todos sus intereses, preferencias, actividades y demás. Entonces, puede ser que yo haga un pequeño focus group con mis clientes y más o menos sepa que a mis clientes les gusta el deporte, que les gusta tal cosa, tal, pero luego esas afinidades no las presentan las plataformas. Facebook también, cuando usted va a hacer una campaña de publicidad entre Facebook e Instagram, también le dice qué preferencias, actividades, todo. Incluso nos vamos más allá. Te dice el tipo de dispositivo por el que se conecta la persona, el sistema operativo, ¿sí? La marca del celular. Yo puedo hacer en este momento una campaña
a través de Google o a través de Facebook para los usuarios del iPhone 11 y solo le muestre a usuarios de iPhone 11 que estén en Bogotá, que sean mujeres entre 20 y 25 años. ¿Por qué? Porque voy a hacer una promoción de que si compra el celular, es una mujer en Bogotá que compra un iPhone 11 entre 20 y 25 años, le voy a regalar un bono para que se vaya a arreglar las uñas o se mande a alisar el pelo. A este nivel de detalle podemos nosotros llegar, ¿sí? Con los datos psicográficos. Y los datos psicográficos, ¿cómo los recoge Google y Facebook? Pues los datos psicográficos los recoge de cada vez que usted le da like a algo, cada vez que usted comenta una publicación, cada vez que usted mira o sigue un canal o se vuelve seguidor de alguna página o algo, de todo eso se procesa esa información para luego ofrecérsela a usted que es anunciante o que va a hacer publicidad para que usted pueda tener esa información y pueda hacer cosas. Ahora, no necesariamente es porque va a hacer publicidad para vender productos, ¿no? Usted puede generar una estrategia también utilizando esas redes, pero porque quiere difundir un mensaje, ¿cierto? Le paga a Facebook y a Google porque quiere difundir un mensaje a X personas que cumplen con unas características específicas. Bien, y transaccionales son los otros datos. ¿Qué compra, cuándo compra, cuánto compra, dónde compra, frecuencia de compra, medio de pago, el análisis de la canasta de compra y el ticket promedio? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos llegar a tener estrategias que se basan en datos demográficos, psicográficos y transaccionales. Entonces aquí ya nosotros dejamos de hablar de segmentación. Hay una gran diferencia entre segmentación y clusterización. No sé si ese término de cluster es muy nuevo para ustedes o si ya han estado familiarizados con esa palabra. Pero es que la segmentación solo se basa en datos demográficos, ¿sí? Solo datos demográficos, eso es segmentación. Cuando usted le agrega datos psicográficos y transaccionales, usted lo que puede armar son grupos de clientes o clústeres que, pese a que no sean del mismo segmento, sí tienen comportamientos comunes. Ahí es cuando usted suma datos demográficos, datos psicográficos y datos transaccionales y puede generar entonces con esos tres tipos de datos clústeres, como esto que ustedes están viendo aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces yo, con toda esa información que recojo, puedo tener una claridad. Por ejemplo, este cliente que se denomina como oportunidad, o este grupo, esta casilla, este conjunto de personas que llama oportunidad, pueden ser personas que demográficamente no son del mismo segmento, ¿sí? Es decir, yo puedo tener, hagamos el ejemplo con un comprador de un carro Ford Fiesta, ¿cierto? Un Ford Fiesta. El Ford Fiesta lo puede comprar un muchacho entre 20 y 25 años, su primer carro para ir a la universidad, o entre los 18 y los 25 años, su primer carro, un Ford Fiesta. Pero también lo puede comprar un adulto de 65 años que ya no quiere ningún carro lujoso ni costoso en la calle y quiere comprarse un carrito porque le parece bonito el Ford Fiesta, ¿cierto? Ellos, tanto el joven como el adulto, no son del mismo segmento demográfico, no tienen la misma edad, no tienen probablemente la misma localización, no tienen el mismo estado civil, no tienen el mismo nivel de escolaridad, o sea, nada, no comparten nada. Entonces, ¿qué comparten? Comparten intereses psicográficos y comparten datos transaccionales, ¿cierto? Porque van a las revisiones al mismo taller, están comprando repuestos para el mismo carro, todo eso transaccional lo están usando para el mismo carro. Y adicionalmente, pues comparten el confort del vehículo, el interés por la marca y ta. Entonces, fíjense que pese a que son de segmentos diferentes, sí los puedo agrupar en un solo clúster. Entonces, por eso nosotros hablamos es de clústeres. Mire, ahí hay 9 clústeres en la pantalla. Y cada clúster tiene personas de diferentes segmentos demográficos, pero que tienen intereses, comportamientos, datos psicográficos y datos transaccionales. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si ustedes miran el eje X de esta gráfica,
que es lealtad y comportamiento, entendido como frecuencia de compra, digámoslo así, frecuencia de compra. Y aquí en el eje Y tenemos el valor, que es el número de, el valor, el valor de compra, ¿sí? Lo que me están comprando, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo esta matriz que es frecuencia de compra por valor de compra. ¿Mm? El grupo ideal, ese verdecito que está ahí, es aquel grupo, entonces, que más veces me compra, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado, no sé, un mes, digamos, es el que más veces me compra en un mes, pero también el que más plata invierte, ¿sí? Esa es la descripción de ese grupo. ¿Qué pasa con este grupo que está aquí abajo en la misma vertical, en la misma columna de ideal, pero que está más pegado al eje X? Pues ese será un grupo de personas que compran también muchas veces, ¿sí? Pero compran pocos montos de plata. El de la oportunidad, el cuadrado de la oportunidad o el clúster de la oportunidad, ¿qué significa? Que son personas que me compran pocas veces y me compran poco dinero. Por eso es una oportunidad, para que yo los reactive, para que yo los incentive, para que yo los saque adelante. ¿Y qué pasa con ese mismo que está en oportunidad? La primera columna, arriba, arriba, al lado de la palabra valor y perfil, ese clúster que está ahí arriba. ¿Cómo lo podríamos leer? Son personas que compran pocas veces, ¿sí? Pero compran mucho dinero. O sea, me compran mucho en pocas compras. Entonces, si esto lo trasladamos, no sé, vámonos a un almacén, a un supermercado. Entonces, el cliente ideal, digamos que esa casilla está dividida en 8 compras. 8 o más compras, las columnas de la mitad están entre 3 y 7 compras y la primera columna está entre 0 compras y 2 compras, ¿sí? De 0 a 2 compras. Entonces, ¿qué pasa? El clúster verde, ¿cierto? Es el clúster donde son personas que me compran más de 8 veces en el supermercado, en mi supermercado, y me compran, no sé, más de 500.000 pesos. Abajo en esa misma columna está personas que me compran 8 veces en el mes, pero me compran solamente hasta 100.000 pesos. El de la oportunidad me compra 0 o 2 veces, o sea, o no me compra o me compra 2 veces máximo e invierte menos de 100.000 pesos. Y el de allá arriba es aquella persona que solo compra 2 veces, pero me gasta más de 500.000 pesos. O sea, me compra más de 500.000. Ese grupo de personas podría ser un ama de casa o un jefe de hogar que solamente va 2 veces al supermercado en cada quincena a comprar el mercado y por eso solamente va 2 veces, pero se gasta más de 500.000 pesos porque hace 2 mercados de 500, entonces se gasta 1.000.000. La casilla ideal son personas que me compran 8 veces en el mes, van 8 veces y me compran más de 500.000. Entonces son personas que además de hacer los grandes mercados, están yendo entre semana, compran el jueves y el viernes o el miércoles de diamante, o compran el jueves y el viernes el vinito o tal para atender o hacen comida el fin de semana diferente o hacen planes diferentes. ¿Eh? ¿Qué pasa con este que está en la misma columna ideal abajo? Pues compra más de 8 veces, pero 100.000 pesos, hasta 100.000 pesos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son los que pueden trabajar al lado de mi supermercado. Tienen una oficina al lado del supermercado y van todos los días y compran una avena, se compran una gaseosa, se compran unos manimotos, un chocorramo, se compran cualquier cosa y ya. Pero fíjense, van muchas veces y compran poco, su ticket promedio es muy bajo, es de 100.000. Entonces, cuando uno mira ese panorama, y esto aquí se los estoy mostrando gráficamente, pero eso puede estar en un software de CRM fácilmente, incluso lo podemos tener estructurado en software de BI, de inteligencia, ¿cierto? Eh, y nosotros ya tenemos identificados esos clústeres. ¿Qué me tocaría a mí desde el punto de vista si soy comercial? Entonces yo diría, ah, hombre, estos que están aquí que solo van 2 veces, que son los que me compran solo 2 veces al mes y me gastan más de 500.000 pesos, pues voy a hacer que vayan más veces para que me compren más. Y eso, mis queridos asistentes a este evento, es lo que hicimos en su momento con Supercliente Carulla. ¿Sí? Identificamos aquellos que eran compradores de su ticket promedio era elevado. ¿Mm? Y como era un ticket promedio elevado,
pero solo iban pocas veces a Carulla, nos inventamos los miércoles de diamante. ¿Para qué? Para que fueran los 4 miércoles. Entonces, aumentáramos la frecuencia de compra de 2 veces al mes a 6 veces. Porque, pues normalmente los meses tienen 4 miércoles. ¿Mm? Entonces, esos miércoles teníamos unas promociones que creo que ustedes las conocen, unas promociones de locura, unas promociones del 50% de descuento en vinos, eran más que todo productos, ¿saben para qué? Para consentirse. ¿Por qué? Porque yo no le podía sacar una promoción a una persona que solo va 2 veces diciendo que le voy a dar la paca de leche Alquería o Alpina o Colanta más barata. Nah, esa persona no se mueve por eso. Pero si yo le digo que le voy a dar un Chivas o un Buchanan's con el 50% de descuento, esa persona sí me va el miércoles a comprar eso. ¿Sí? O si la persona se va a comprar cremas para, si es una mujer, las cremas, o también los hombres, cremas para la cara, para el cuidado. Todo eso hacía que las personas fueran más veces y hubiéramos aumentado la frecuencia. Entonces, fíjense que los datos me permiten a mí generar unos objetivos específicos para poder desarrollar un proceso de relacionamiento que me lleve a cumplir esos objetivos que me he trazado. ¿Mm? Hacer inteligencia de clientes y poder, por ejemplo, aquí identificar para una marca cuáles son las mejores horas para postear links en Twitter y en Facebook. Entonces yo, después de hacer un análisis como el que hacíamos ahorita de los clusters e identificando cuáles son los mejores horarios para publicar información o para enviar emails o para lo que sea, pues es el momento en el que yo tengo ya claridad de lo que voy a hacer y cómo puedo conseguir mi resultado. Y para eso no existe una posibilidad mm, no existe una posibilidad de que yo coja toda esa data y no genere un proceso de relacionamiento como el que ustedes ven allí. Ese proceso de relacionamiento significa que yo hago una fase de notoriedad y relevancia, capturo información, hago la activación, enamoramiento y retención. Ese ciclo que ustedes ven allí es un ciclo de relaciones. Entonces, como yo tengo gran cantidad de información, pues ¿cómo voy a utilizar esa información? ¿Cierto? Voy a generar campañas de notoriedad y relevancia con mis clientes. Voy a generar campañas para captura de más información. Voy a generar procesos de activación con mis clientes o de reactivación en dado caso. Voy a generar estrategias de enamoramiento. Todo eso basado en la data. Si yo sé que a esta persona le gusta, porque es que está identificado por las compras, cada vez que a ustedes le piden la cédula en un comercio, están ustedes siendo monitoreados en sus compras. ¿Cuál es su market basket? ¿Cierto? Y analizan eso y se dan cuenta qué es lo que usted compra frecuentemente y luego le llega a usted un correo electrónico con promociones o con cosas específicas de lo que usted compra, ¿sí? Entonces fíjense que eso es consecuencia de tener un buen análisis y un buen procesamiento de los datos. Entonces hago acciones de enamoramiento. Y las acciones de retención, que es cuando efectivamente, si yo tengo eh, eh, evidencio que hay unos clientes que han dejado de comprarme o que están de alguna manera, no sé, como eh, flaqueando en la relación, pues yo puedo generar acciones de retención, ¿sí? Que lo hacen muchas compañías, pero basado obviamente en esas alertas. Entonces, hay algo que es interesante y es que yo puedo coger la información, tenerla procesada, identificar, analizarla, pero hay que pegarle algo a eso. Hay que pegarle algo. Tienen que ustedes tener algo al lado, que es que la automatización, reglas de automatización y demás. ¿Por qué? Porque es que si la información está ahí, pero yo ese día no entré a ver mi tablero, que uno debería entrar todo el tiempo, en todo momento, pero yo no entré, entonces, ¿qué va a pasar? Que pues la información se queda ahí y nadie hace nada. ¿Cierto? Se quedó. La información se quedó ahí y no pasó nada. Y eso es lo que no puede suceder. Entonces, esas reglas de automatización me permiten generar a mí alertas. Entonces, si este cliente que me compraba 8 veces al mes, este mes solo me compró 5, bote una alerta. O si esta persona que compraba 180,000 pesos era su ticket promedio y disminuyó el ticket promedio, bote una alerta.
¿sí? Si esta persona, que, no sé, un proveedor, perdón, sí, un cliente corporativo, me compraba determinada cantidad de producto, pero resulta que estoy viendo que los últimos 3 meses esta persona ha disminuido su ticket de compra. Mierda, una alerta. Discúlpenme la palabra, pero sí, una alerta. Votemos una alerta porque esto no puede suceder. Esto tiene que modificarse. Y así sucesivamente. Entonces, estos procesos de pegarle esas reglas de automatización y poder entender que hay un relacionamiento con los clientes es lo que nos permite que haya un círculo virtuoso, ¿sí? De la información, el análisis, las acciones, información, análisis, acciones, recolecto información, proceso información, análisis y genero acciones. Eso es lo que nosotros debemos conseguir. Bien, hay ejemplos de procesos de relacionamiento. Este es un ejemplo que me gusta, además porque me gusta la pizza, me gusta muchísimo. Este es un ejemplo muy chévere que se llama Red Tomato Pizza, que es una pizzería que está en Estados Unidos y hay también en otros países. Pero ellos tienen una cosa que es campeona y es ese botoncito que ustedes ven a la izquierda, que es un botoncito que se pega a la nevera. Ese botoncito se conecta vía Bluetooth a su celular. Entonces, cuando usted quiere pizza, usted lo único que hace es oprimir ese botón, le llega un mensaje de texto a su celular confirmando si efectivamente usted va a pedir la pizza, usted le pone sí y ya, a los 15 minutos le llega la pizza. Entonces, ¿que cómo saben cuál es la pizza que usted pidió? ¿Que cómo saben con qué medio de pago? Pues claro, es que como usted fue identificado como un cliente especial, como un cliente premium, ¿cierto? Entonces la marca de pizza le lleva a usted ese botoncito, le enseña a parametrizarlo en la plataforma, de manera que usted ya pues tiene una serie de pedidos establecidos y esta semana entonces cada vez que oprima el botón va a pedir pepperoni con carne o va a pedir la hawaiana o va a pedir la que sea. Usted ya tiene metido el medio de pago ahí, su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, entonces usted no tiene que preocupar por nada. Usted lo único que tiene que hacer es oprimir el botón y cuando llegue el mensaje de confirmación pone sí y ya, a los 15 minutos tampoco tiene que sacar plata porque para eso está metida su tarjeta. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos procesar toda la información y ofrecer privilegios y cosas exclusivas a los clientes en la medida en que nosotros conocemos su transaccionalidad, su parte psicográfica y su parte demográfica. Entonces, tenemos toda esa información que nos permite a nosotros reaccionar de una manera adecuada. ¿Mm? Y pues, ¿qué más información que también nos sirve a nosotros, ¿cierto? Que poder mapear el viaje del consumidor en nuestros negocios y también sacar datos de allí. Cuando usted lo hace electrónicamente, que lo vamos a ver ahorita, pues esa información se conoce directamente de primera mano y no vamos a tener ningún problema en procesarlo. Pero si no, pues usted puede empezar a construir esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante? Entonces, hay experiencias positivas y negativas. En la entrada al local, ¿qué puede pasar? Si fue positiva o fue negativa. La atención de los meseros o camareros, la elección de la mesa, poder ver la carta, elegir los platos, comer, pedir el postre. Toda esa información en cada uno de esos puntos de contacto es lo que me permite a mí poder tomar acciones correctivas en algún momento. Y esa es información que me está llegando. Esta puede ser por observación, aunque hoy día las cartas de los restaurantes están digitales, entonces yo también puedo sacar de ahí muchas cosas. Muchos ya te dicen, haga el pedido ahí, no al mesero. ¿Sí? Entonces yo escaneo el código QR, entro a la aplicación del restaurante y empiezo a generar yo mismo mi orden y hago todo mi pedido por ahí y listo. Lo que hace el mesero es luego llevarme la comida y eventualmente si quiero algo más o si quiero algo más, pues yo sencillamente lo que hago es desde la aplicación pido más gaseosa y le llega un mensaje y ta, 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 ta. Pero en el mundo, digamos, de los e-commerce, pues tenemos también todo esto, miren, desde la motivación, la búsqueda en los motores de búsqueda, en los sitios de producto, los sitios de evaluación de producto, en el sitio web. Todo esto pasa por unas experiencias y cuando nosotros tenemos digamos, en nuestra tienda electrónica o en nuestra página web,
Tagueado significa que yo cada uno de los puntos de contacto con mi cliente lo tengo eh, unido a Google Analytics o cualquiera de los software de analítica. Entonces yo puedo saber en qué momento la persona abandona el carrito. Puedo también tener software adicional como uno que se llama Hotjar, que me permite grabar cómo es la navegación de una persona en mi sitio web. O sea, tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer para poder nosotros poner las talanqueras en donde la persona no, o los consumidores realmente se están yendo de nuestro sitio web, o acciones correctivas o acciones de mejora o de oportunidad, ¿no? Cuando una persona está comprando algo, pues yo le puedo ofrecer otra cosa, hacer ventas cruzadas, ¿sí? Pero toda esa información la podemos nosotros mapear de lo que está sucediendo. Entonces, ese comportamiento de los clientes también en nuestras páginas web, siendo monitoreado, pues nos permite que tengamos un avance significativo frente a la relación que establecemos con nuestros clientes. Entonces, pues realmente todo esto significa y nos lleva a una palabra interesante que está muy de moda, que es la transformación digital. Entonces, pues realmente la transformación digital no es solamente montar un CRM o informatizar o hacer marketing digital o montar una tienda o hacer publicidad. No, eso no es transformación. Realmente la transformación es generar experiencias nuevas al cliente, pero basado en la data. ¿Cierto? Porque es que la transformación, este proceso de transformación se da en la medida en que yo aprovecho los datos para poder mejorar en los elementos, que ahorita los vamos a ver, los 9 elementos de la transformación. Es mejorar la eficiencia operativa, es generar nuevas fuentes de ingreso, mejorar la capacidad de respuesta rápida ante los cambios, es crear ventajas competitivas, impulsar una cultura de innovación, mejorar la colaboración interna y profundizar en el análisis de datos, Big Data, que es lo que estamos viendo. ¿Cierto? Profundizar, eso es una compañía que se transforma y que innova, es una compañía que aprende a profundizar en el análisis de los datos. Entonces, los pasos para seguir en una transformación, pues hay que fijar cuál es la estrategia digital y de captura de información, porque pues obviamente el hecho de tener mapeado el ciclo de vida y saber de todos los repositorios de datos que nos van a nutrir de información para luego tomar decisiones, pues debemos tener muy clara cuál es la estrategia, cómo se recogen los datos, cómo se procesa, quién lo va a hacer, qué área dentro de la organización, si es necesario tener un científico de datos, si es necesario contratar a otra persona. Hay que evolucionar como organización y abrirle las puertas a que todos los colaboradores de la empresa estén poniendo su ingenio, su innovación. Hay que implementar los proyectos y optimizar y analizar todas las fases de la transformación digital para que pues, estos procesos de reunir información para hacer inteligencia pues, se lleven a cabo a buen término, ¿no? Y aquí era lo que veíamos. Miren que hay 3 dimensiones en la transformación digital. Por un lado está la experiencia del cliente, por otro están los procesos operativos y por el otro lado está el modelo de negocio. Entonces, en la experiencia del cliente, pues hay que conocer muy bien al cliente. ¿Cómo? Pues con la información, con la data, procesando la data, haciendo inteligencia. Comprender las necesidades, ¿cierto? En la experiencia de venta y satisfacerlo. Entonces, fíjense que nosotros, el Big Data y la inteligencia nos pegan a esa dimensión de la experiencia del cliente que hace parte del proceso de transformación digital. Los procesos operativos, que es automatizar, compartir y controlar. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer nosotros y automatizarlas con base en la información que estamos recibiendo y cómo podemos reaccionar en nuestros procesos a partir de la información. Si el sistema de facturación o de inventarios nos dice que se está acabando determinado producto, pues ya tenemos cómo reaccionar. Ponemos unos umbrales en los cuales nos botan alertas para poder reaccionar en la producción y aumentar la producción de determinada línea de negocio, de determinado producto. Y lo mismo que pasa cuando se está vendiendo a través de otras tiendas o tiendas de terceros, también hay unos inventarios que se manejan y una información que nosotros podemos procesar para poder reaccionar y que siempre haya disponibilidad de inventarios, que no se nos convierta como la tienda del barrio, que la tienda del barrio el tendero a veces no la surte porque se gastó la plata en X cosa o porque no tiene cómo saber que se le acabó determinada cosa si la tienda es muy grande, un supermercado. Entonces, ¿cómo toma las decisiones? Nada, pasando por la estantería o porque alguien le preguntó, que es lo más frecuente, le preguntó, oye, ¿usted no tiene margarina a la fina? Ay, muestre a ver. No, señor. No, voy a anotar. Y esa es la forma en que después hace el pedido, porque alguien le preguntó por un producto que debía tener y no tenía,
porque no tenía la forma de hacer seguimiento a ese inventario. Y en el caso del modelo de negocio, pues obviamente nosotros podemos generar nuevos modelos de negocio basados en, en la data, ¿cierto? Si sabemos que determinados clientes están comprando más a través de dispositivos móviles, podemos generar sinergias y acciones que nos permitan explotar más ese canal. Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta estos elementos y cómo el Big Data nos ayuda a eh, 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 mejorar en cada, uno de esos, en cada una de esas dimensiones y estar conforme a la innovación y hacer una compañía de avanzada. También, fíjense que la data a nosotros nos va a permitir aumentar nuestra creatividad artística, ¿cierto? Nuestra creatividad científica, ¿cierto? Y nuestra creatividad económica. ¿Mm? Entre más datos tenemos nosotros y más nos nutrimos, podemos explotar más porque nos podemos imaginar más cosas. Yo creo que ustedes, si se les abre la cabeza como yo pretendo en este momento con esta charla, si ustedes ven el poder que pueden tener con toda la información y con el procesamiento, pues ustedes van a generar mayores capacidades de imaginación, tener más ideas y se les ocurrirán cosas nuevas. También podrán experimentar y resolver de manera diferente problemas. Y lo mismo, pues van a innovar en tecnologías, la producción, la práctica comercial y de mercadeo. Pero fíjense que eso se consigue pues teniendo muy claro toda esa información y aprendiendo a procesarla. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a generar cuando procesamos información, cuando hacemos esa transformación? Pues economía y riqueza, generamos empleo. ¿M? Y, uy, perdón, generamos empleo y tenemos un impacto social positivo, no solamente en los colaboradores de nuestra organización, sino un impacto positivo en todo el ecosistema que hace parte de mi negocio. Los empleados, los clientes, los proveedores, todos los actores que intervienen en el proceso mismo. Entonces, recuerden ustedes que, digamos a manera de conclusión, hay una eficiencia en nuestra empresa, una eficiencia que nos permite a nosotros convertirla en productividad, en oportunidades de mejora, en crecimiento, en más ventas, que es aprender a recoger toda la información ya con esta clasificación que yo les di de cómo está la información, cómo aprendemos nosotros a procesarla, a generar espacios dentro de la misma empresa para analizar y para presentar esos resultados y que a partir de esto se nos generen ideas de cómo mejorar procesos, de cómo atacar mejor el mercado y de cómo relacionarnos mejor con nuestros clientes. Bien, entonces yo les agradezco el haber estado esta hora, la hora y media larguita. Esto es un tema apasionante, es algo que nosotros, pues si lo profundizamos y nos metemos de fondo y le hallamos el poder a toda esta información, pues vamos a tener de verdad una organización de avanzada, una empresa que va a ser innovadora y que además va a mejorar sus índices de productividad.